¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo les va? Soy el arquitecto Matías Pardina y hoy vamos a iniciar el tercer módulo o la tercera unidad temática que abordamos en la materia. Ya hemos visto electricidad, hemos visto calefacción y ahora veremos refrigeración o aire acondicionado. Antes de comenzar específicamente con el cálculo de aire acondicionado, necesitamos estudiar las condiciones del aire que vamos a tratar y sabiendo previamente cuáles son las condiciones del aire atmosférico que tenemos para modificar y llegar a nuestro objetivo, que al igual que con el sistema de calefacción, el objetivo era llegar a una condición de confort dentro de los ambientes, de manera que las personas puedan realizar sus actividades sin sentir ni frío, ni calor, ni corrientes de aire desagradables, ni ruidos, ni ningún otro impedimento que pudiera llegar a sucederse por cuestiones de la climatización del ambiente. Es por ello que estudiaremos ahora la psicometría, que se refiere al estudio de las propiedades físicas del aire atmosférico. Esta psicometría será, como vemos acá en el módulo que les estoy presentando, el primer tema que trataremos en las 7 clases que componen el módulo de refrigeración. Acá les muestro en un recuadro de un color azul el tema de la clase de hoy y fíjense que en la columna de la derecha tenemos la aplicación que vamos a ver hoy de cómo manejarnos con todos estos parámetros que van mucho más allá de la temperatura y de la humedad para conseguir estas condiciones de confort. Y fíjense que también tenemos un recuadro de color azul para la clase que viene, donde veremos balance térmico de verano, donde también tocaremos conceptos de la psicometría. E incluso en la semana 21, donde estaremos viendo los componentes de aire acondicionado central, en la parte práctica estaremos viendo el tema referido a los cálculos de caudales de aire acondicionado que tengo que inyectar dentro de los ambientes aire refrigerado, donde también tenemos incidencia en la psicometría. Por lo tanto, esta eh, condición del aire atmosférico y del aire en situación de confort que pretendemos tener dentro de los ambientes será tratado prácticamente a lo largo de todo el módulo que estaremos viendo. Para comenzar, veamos algunos conceptos preliminares, algo que ya estuvimos viendo cuando empezábamos con los conceptos de acondicionamiento térmico referidos a calefacción. El primero de todos, el concepto de calor. Recordamos que era una manifestación de la energía que poseen los cuerpos, provocada por el movimiento molecular interno de un material. Las partículas que tienen en su interior, al estar sometidas a una fuente de calor, comienzan a golpearse entre sí y motivo de ello es que se generan a partir de estos rozamientos una liberación de energía en forma de calor. Teníamos también el concepto de intensidad de calor, más conocido por nosotros como temperatura. Es un parámetro que nos indica la velocidad media a la que se mueven las moléculas dentro de una sustancia. Y la podemos medir con un termómetro en grados centígrados o también llamados grados Celsius o en otras escalas que también hay similares. También tenemos el concepto de humedad relativa, que se refiere a la cantidad de vapor de agua que una masa de aire contiene en relación a la máxima cantidad de estas gotitas de agua que puede tener, lo que sería una condición de saturación. Por eso se llama humedad relativa, porque está relacionando la cantidad de gotitas de agua que hay en el aire en relación, en comparación con la mayor cantidad, con la máxima cantidad que podría llegar a tener en una situación de saturación. Esto me gusta hacer una comparación a mí con una esponja. Cuando yo tengo una esponja seca y le comienzo a echar unas gotitas de agua, la esponja absorbe el agua y no la deja caer, contiene a las gotitas de agua dentro de esa esponja. Ahora, cuando llega un momento en que la esponja está totalmente llena de agua y le agrego una gotita más de agua, para que entre esa gotita nueva de agua, una tiene que caerse dentro de la masa. Es lo que ocurre cuando la esponja o una masa de aire han llegado a la saturación y no admite más gotitas de agua. Comienza a condensar, comienzan a caer más gotitas de agua de las que puede soportar esa masa
de la esponja o una masa de aire. Otro concepto similar referido a la humedad, pero en este caso la humedad específica en el sentido de concreta, se refiere a la cantidad de vapor de agua que una masa de aire atmosférico contiene en una determinada condición de temperatura. Vale decir que si yo tengo esta masa de aire o la esponja, por citar el ejemplo anterior, a una condición de 10 grados, la esponja va a tener una dimensión conforme a que lo que es un gas se expande cuando hace calor y se contrae cuando hace frío. Si yo tengo esta esponja a 10 grados, voy a admitir 15 gotitas de vapor de agua dentro de esa esponja. Ahora, si llevo esa esponja o esa masa de aire a una condición de 35 grados, se va a ver dilatado esa esponja o la masa de aire porque tiene una composición de gases. Entonces ahora admite una mayor cantidad, ahora admite 50 gotitas de vapor de agua. Entonces, la medición de humedad específica me dice la cantidad de gotitas de agua que hay adentro y por lo tanto ya veremos que su unidad es específica y concreta. Y por último, el motivo que da a este estudio de la psicometría que se refiere al aire atmosférico, que es un aire complejo que tiene muchos componentes en su interior. Inicialmente diremos que tiene aire seco, que en su composición de elementos tiene básicamente nitrógeno y oxígeno y una sumatoria de gases raros, pero básicamente nitrógeno y oxígeno. Y a eso se agrega vapor de agua. Cuando esta composición de aire seco más vapor de agua es sometida a acciones atmosféricas de aumentos o descensos de temperatura, aumentos o descensos de humedad, las condiciones van variando con distintos parámetros. Es donde comienzan a intervenir el calor sensible y el calor latente, y dan como resultado una mezcla compleja que se comporta de un modo bastante aleatorio en cuanto a las condiciones de temperatura y humedad. Es por eso que los parámetros que antes eran dos, temperatura y humedad, ahora se dividen en una gran variedad de parámetros que se van a representar en un diagrama psicométrico. Acá tenemos un esquema de un diagrama psicométrico donde tenemos una gran cantidad de familia de líneas que están representando las condiciones de ese aire atmosférico cuando yo lo estoy calentando, enfriando, humectando o secando. Entonces las líneas verticales, como esta línea que tenemos en el medio del diagrama, representa la temperatura de bulbo seco, la que habitualmente más familiarizado estamos y que mide temperatura en grados centígrados. Esta línea en diagonal que vemos más alta hacia la izquierda y más baja hacia la derecha es la temperatura de bulbo húmedo. La línea horizontal representa un concepto que acabamos de ver de una de las mediciones, que es la humedad específica, que como se ve en esta unidad en la parte de la derecha, se mide en gramos de vapor de agua por cada kilogramo. Estas líneas curvas que tiene el diagrama son muy importantes, se refieren a la humedad relativa, que también la habíamos mencionado recién, que está la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire en relación a la máxima que puede tener en una condición de saturación. Y ya que hablamos de la saturación, es la línea que cierra el diagrama, esta línea curva que tenemos en la parte superior, y a partir de ahí llegamos a una condición de saturación, como les explicaba anteriormente, cuando a la esponja le quiero agregar más gotitas de agua y ya no admite más. En la base del diagrama está toda la escala de la temperatura de un termómetro de bulbo seco y en el eje vertical tenemos la medición de la humedad específica en gramos sobre kilogramos. Esto es un esquema. En realidad, el diagrama, tal como lo vemos en los textos y que es motivo de estudio de las propiedades físicas del aire, es toda esta gran tela de araña que tiene una gran cantidad de familias de líneas que yo les acabo de explicar a modo esquemático en la situación en el cuadro anterior. Veamos entonces ahora cuáles son estas familias de líneas dentro del diagrama que será motivo de estudio de esta clase. Estos son los 7 parámetros que vamos a poder encontrar dentro de un diagrama y que cada uno de ellos me muestra un parámetro de medición de una de las propiedades del aire atmosférico, que es complejo por lo que mencioné anteriormente de que tiene una composición de aire seco más vapor de agua.
Y cuando caliento, el aire seco se comporta de un modo y calienta con unos parámetros y el vapor de agua con otros valores. Entonces, este punto amarillo que siempre vamos a encontrar en cualquier diagrama psicométrico es un punto referencial que tenemos dentro del diagrama que viene siendo una condición de confort estándar promedio. No es absoluta, pero es una situación promedio. Por lo general está ubicado en 26,5 grados y 50% de humedad. Veamos ahora las familias de líneas. La temperatura de bulbo seco, que es lo primero que tenemos en la lista amarilla que tenemos a la izquierda, está representado con esta línea roja y son todas las temperaturas medidas en grados, están todas representadas en las líneas verticales. Las líneas horizontales en color azul son la humedad específica. Las líneas curvas que les decía yo que eran muy importantes dentro de este diagrama se refieren a la humedad relativa, relación a la saturación. El punto de rocío es la línea límite, la línea curva de cierre del diagrama psicométrico donde me muestra la condición de saturación. Ahí es cuando el aire contiene la mayor cantidad de gotitas de agua y la esponja que no admitía más gotitas de agua es esta línea de color verde claro. Luego vienen las líneas inclinadas de izquierda a derecha descendiendo, que son la temperatura de bulbo húmedo. Luego tenemos la entalpía, que es otra familia de líneas inclinadas en el sentido opuesto a la temperatura de bulbo húmedo y que están graduadas por fuera del diagrama, afuera de la línea de saturación, por una cuestión didáctica, para que sea más fácil de identificarlas. Después tenemos, esta entalpía vendría siendo el calor total que tiene esa masa de aire atmosférico compuesto de aire seco más vapor de agua. Después tenemos el volumen específico, que son estas líneas diagonales, que en este gráfico básicamente tenemos tres, esta que está acá al medio, una que está a la derecha y una que está a la izquierda del diagrama. Solo hemos dibujado tres por una cuestión también de no rayar demasiado el diagrama. Y se refieren a la condición de que como gran parte del aire atmosférico es un gas, ese gas cuando se calienta, al igual que pasaba la esponja, se dilata mucho y cuando se contrae se achica. Entonces, si se achica, admite menos cantidad de gotitas de vapor de agua y si se agranda, admite mayor cantidad de gotitas de vapor de agua. Y por último, tenemos un octavo pasajero. Habíamos dicho que teníamos 7 parámetros. En el diagrama, este octavo pasajero es el factor de calor sensible. Está graduado a la derecha del diagrama. Se representa con estas líneas que vemos acá, una de ellas de color celeste, son concurrentes al punto de abaco, al punto de confort, este punto amarillo que tenemos identificado en el diagrama, y salen inclinadas, ya vamos a ver cómo se construye seguidamente, y están, al igual que la entalpía, graduadas por fuera de lo que es la malla del diagrama psicométrico propiamente. Muy bien, sacando todas las grandes familias de líneas, tenemos acá de nuevo, como teníamos en la primera imagen donde les mostré un esquema, todas las familias de líneas con el punto en la condición de confort. Les muestro esta imagen para que ustedes puedan entender que una vez que yo identifico un punto en el diagrama, a partir de ese punto puedo tener las 7 lecturas de los 7 parámetros que están representados en este diagrama. Entonces yo identifico, por ejemplo, acá el punto de confort y como les había dicho yo, leo para abajo que la temperatura de bulbo seco es 26,5 grados, que la temperatura de bulbo húmedo será 23, que la condición de humedad será del 60%, que la entalpía afuera será de 13 y que el punto de rocío, si trazo esto horizontal, será de 10 y que la humedad específica a la derecha será de 12 gramos de vapor de agua. Entonces, de cada punto que yo puedo identificar en el diagrama, puedo leer los 7 valores. Muy bien, habiendo comprendido cómo nos debemos mover en el diagrama, nos vamos a familiarizar ahora un poquito con el tema de las unidades de cada uno de esos parámetros. Diremos entonces que la temperatura de bulbo húmedo es en grados centígrados, la humedad específica, como les dije yo, la cantidad real, concreta de gotitas de agua que hay dentro de esa masa de aire o de esa esponja, se refiere a gramos de vapor de agua sobre kilogramos, en relación a un kilogramo de aire seco. Esa es la unidad de humedad específica. La humedad relativa está en porcentaje, porque como vimos era una comparación
es la cantidad de agua que tiene en comparación con la que podría tener en el caso de llegar a la saturación. La temperatura de punto de rocío es la mínima temperatura manteniendo la condición de humedad específica para llegar a la línea final del diagrama, que es la de la saturación, se mide en grados. La temperatura de bulbo húmedo también se mide en grados. La entalpía o la cantidad de calor que tiene esta masa compleja de aire atmosférico se mide en kilocalorías por cada kilogramo de aire. El volumen específico en metros cúbicos y el factor de calor sensible, también lo veremos, el porcentaje es una línea de porcentaje, ya que es una relación entre el calor sensible que tiene una masa de aire con relación a la suma del calor total, sensible más latente. También lo veremos seguidamente cuando analicemos cada uno de los parámetros por separado. Veamos el comportamiento de la temperatura dentro de un diagrama. A esto ya lo habíamos visto cuando hablábamos de calefacción y veíamos que como el sistema de calefacción solo trabaja en función de la temperatura, es un movimiento lineal. Tengo, por ejemplo, una condición de aire a 10 grados, la quiero llevar a 20 o la quiero llevar a 30 y me muevo horizontalmente, en este caso, en el diagrama. Ahora bien, si ahora voy a hablar de la condición de humedad, va a pasar lo mismo con las líneas horizontales de este diagrama. Puedo tener una condición de 12 gramos de vapor de agua en esta masa de aire. Luego puedo suponer que tiene 15 gramos de vapor de agua y me voy a una línea superior. O puedo llegar a una condición de 29 gramos de vapor de agua por cada kilo de aire seco y lo estaré representando con estas líneas horizontales. Ahora bien, si hago una comparación de ambas líneas horizontales y verticales, tengo todo este damero dentro del diagrama y empiezo a establecer condiciones de aire para estas dos variables. Y digo primero 10 grados y 12 gramos de vapor de agua. Trazo las dos líneas donde ambas se juntan, identifico un punto en el diagrama. Otra condición de 20 grados en este caso con los 15 gramos de vapor de agua que mencionábamos anteriormente, identifico el punto y lo trazo. Y finalmente en la tercera condición de 30 grados de temperatura de bulbo seco, en relación a 29 gramos de vapor de agua e identifico el punto. Ahora tengo los tres parámetros identificados dentro del diagrama. Ellos, a su vez, me están dando una condición extra que me acabo de enterar cuando leo estos tres textos que tengo a la izquierda. No fueron elegidos aleatoriamente. Los elegí es profeso estos tres valores porque los tres están dando la particularidad de que significan que para 10 grados, 20 grados y 30 grados y para esas tres condiciones de humedad, la esponja o la bolsa que tiene esta cantidad de aire está saturada. Lo que quiere decir que si yo a 30 grados le hubiera querido poner 30 gramos de vapor de agua, no hubiera podido porque ya no cabían más gotitas de agua. Lo mismo en la condición de 20 grados y 15 gramos de vapor de agua, y lo mismo en el caso de 10 grados y 12 gramos de vapor de agua. Por lo tanto, esta línea curva que une a esos tres puntos está representando el fin del diagrama, ya que no puedo tener condiciones más arriba de esa línea curva porque las gotitas de agua se caen de la esponja o de la bolsa de aire. Estamos entonces trazando en este caso la línea del 100% o la línea de la saturación 100% de humedad, eso quiere decir HR, humedad relativa, la condición de saturación. Entonces yo ahora ya tengo tres límites dentro del diagrama. Este límite curvo de la saturación, la base con la línea de inicio del diagrama inferior, que es donde tengo la graduación de las temperaturas, y la línea vertical de la derecha, que me está mostrando los límites de la humedad específica. Veamos entonces cómo queda ahora conformado el diagrama con las tres familias de líneas. Verticales, temperatura de bulbo seco; horizontales, humedad específica; y la línea curva que tengo claramente identificada acá, que es la condición de la saturación para cualquiera de los puntos en los que me muevan el diagrama. Por lo tanto, la parte de arriba a la izquierda del diagrama no la voy a usar nunca. Veamos si es cierto. Vamos a buscar tres condiciones de aire con este nuevo parámetro de la saturación. 26 grados y 12 gramos de vapor de agua. Identifico los 26 grados de temperatura de bulbo seco, corto con los 12 gramos de humedad específica y tengo un punto. Ahora lo mismo, la misma condición de
temperatura, pero le aumento un poco la humedad específica, por lo tanto voy a seguir subiendo verticalmente. 26 grados y 15 gramos de vapor de agua, identifico el punto. Y ahora la tercera, 26 grados y 29 gramos de vapor de agua. Subo con la vertical de los 26 grados y identifico los 29 gramos de vapor de agua. Cuando quiero cortar, me encuentro con un límite que es el límite del diagrama, que como habíamos dicho está en la saturación. Por lo tanto, si yo necesito que se encuentren la línea de 29 gramos de vapor de agua con la temperatura que quiero dejar fija en 26 grados, no puedo encontrar esa condición, no puedo seguir horizontalmente más allá de la izquierda del diagrama. Por lo tanto, voy a empezar a bajar la humedad específica y lo voy a hacer en el límite del diagrama, que es la saturación. Comienzo a bajar por esta línea curva hasta llegar a donde cortan la línea de saturación con la línea roja de los 26 grados, identifico el punto, me voy a la derecha y leo 21,3 gramos de agua. Esto quiere decir que para 26 grados la esponja solo aguanta 21,3 gramos de vapor de agua. No puedo ponerle más gotitas de vapor de agua. La condición inicial que yo quería, que para una esponja que tiene 26 grados, ponerle 29 gramos de vapor de agua, no es posible. Veamos entonces ahora dentro del diagrama nuestras líneas de referencia. La línea curva del 100% de la saturación, la base con la temperatura de bulbo seco y el eje vertical con la humedad específica. Como no se puede trabajar a la izquierda del diagrama, borro esa parte del esquema. Veamos si es cierto. Tomo de nuevo la condición de 26 grados y 10 gramos de vapor de agua. Vengo con los 26, vengo con los 10 gramos de vapor de agua horizontal, corto, identifico el punto y ahí estoy dentro del diagrama. Ahora, voy a enfriar ese aire que estaba a 26 grados manteniendo la condición de la humedad específica. Lo llevo, que estaba en 26, a 10 y trato de unirlo con los 10 gramos de vapor de agua. Lo he enfriado un montón y los dos puntos se unen fuera del diagrama. Por lo tanto, esta condición no existe. Tengo que hacer lo mismo que hice anteriormente cuando estaba en 30 grados y pretendía unirlo con los 29 gramos de vapor de agua. Empiezo a bajar por la línea de saturación y los voy a unir. No existe este punto. Veamos cómo construimos las otras líneas de humedad relativa dentro del diagrama, todas las líneas curvas que tienen el interior. Es bastante simple. Como yo ya tengo identificada la base del diagrama con la temperatura de bulbo seco y tengo la línea de saturación, voy a identificar con estas líneas rojas las temperaturas, por ejemplo, de 5 en 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 grados, y las hago cortar con la saturación, o sea, el 100% de humedad. Mido verticalmente cada una de estas líneas, identifico la mitad de cada una de esas rectas y con ello voy a tener identificada la condición del 50% de humedad. Las uno a todas ellas y construyo la línea curva del 50%. Ahí está identificada 50% de humedad relativa. Si además ahora trazo las líneas intermedias superior e inferior, he construido las líneas de humedad relativa de 75 y de 25. Con lo cual yo puedo, a la medida que vaya dividiendo estas rectas tanto como yo quiera, identificar y construir todas las curvas dentro del diagrama de la humedad relativa. Muy bien. Veamos ahora cómo se comporta un sistema de calefacción habitualmente en el diagrama ciclométrico. Yo tengo, por ejemplo, una condición de 20 grados y comienzo a hacer funcionar el sistema de calefacción. Como la calefacción no incide en la humedad, no sé cuál es la humedad, arranca nomás y empieza a calentar. Comienzo a calentar y lo hago andar hasta que en el interior del local llego a una condición de 40 grados. Me he movido linealmente porque no le he aportado nada de humedad específica. Los mismos gramos de vapor de agua, 8 en este caso del diagrama, cuando arrancamos con 20 grados, son los mismos que tiene al final. Pero si yo miro las líneas de humedad relativa, me voy a dar cuenta que el aire se secó, porque el aire estaba ahí
por arriba del 50% de la humedad relativa, y ahora cuando yo lo veo en 40 grados y está cerca de los 20% de humedad. Por lo tanto, para la nueva condición, la esponja se dilata un montón y está mucho más ávida de recibir mayor cantidad de gotitas de agua. Pero el sistema de calefacción no incide sobre la humedad y por eso es que se nota como que el aire está seco cuando lo calienta en exceso. Aporte de calor sensible es lo único sobre lo que yo voy a influir cuando hago funcionar un sistema de calefacción, en este caso por radiadores. Veamos ahora cómo funciona el sistema para aire acondicionado y qué es motivo que estemos estudiando la ciclometría, porque se mueve con los dos parámetros, las condiciones de temperatura y con las condiciones de humedad. Fíjense, arranco de una condición inicial, la misma de antes, bueno, un poco mayor, 25 grados, y comienzo a enfriar el aire. Cuando lo voy a enfriar le voy a ir quitando calor sensible, por lo tanto voy a hacer igual que hacía con la calefacción, para la derecha, para la izquierda. Enfrío. Le quito 20, 15 grados, casi 14 y llego a la saturación. Como saben, hemos borrado la parte izquierda del diagrama porque ya estoy en la saturación, ya lo de la izquierda no existe, por lo tanto yo llego a la saturación y bajo. Cuando bajo, leo la nueva condición de 14,5. Hasta ahora el equipo de aire acondicionado lo único que ha hecho es quitar calor sensible, pero como hemos dicho que también infiere o puede trabajar sobre la humedad específica, yo lo dejo funcionando el equipo de aire acondicionado porque necesito que la serpentina baje su temperatura hasta los 12 grados, por ejemplo. Sigo bajando, como ya vimos anteriormente, por la recta de la saturación. Bajo, bajo, hasta que llego a la condición, por ejemplo, de 10 grados. Ahora el equipo corta. La serpentina está a 10 grados y por lo tanto cuando yo inyecto ese aire a 10 grados, ese aire se va a mezclar con la toma de aire exterior que está a los 35 grados que hace en una siesta de verano y se va a mezclar también con el aire de la condición de confort que yo quiero tener dentro del ambiente de 25 grados. Cuando todos estos aires se mezclan, comienza a calentarse el aire, lo represento con esta línea roja. El aire se comienza a calentar, pero no lo estoy humectando. Lo estoy manteniendo, si seguimos la línea recta de la humedad específica, vamos a decir que está en torno a 7,5 gramos de vapor de agua. Lo que quiere decir que el aire acondicionado, cuando está funcionando sin corrección de humedad, está secando el aire. Es lo que suele pasar con los equipos de split. Como no tienen corrección de humedad, quitan calor sensible, luego siguen bajando por la recta de la saturación y cuando se mezclan los aires y recuperan su condición, no vuelven a los 25 grados y 50% de humedad relativa. Vuelven a los 25 grados y 7 gramos de vapor de agua, que serían algo así como 30% de humedad. Por lo tanto, si el equipo vuelve a arrancar en esta nueva condición de 25 grados y 7 gramos de vapor de agua, volverá a bajar por la recta roja en este caso, bajará un poco más hasta los 8 grados y vuelve horizontalmente. Para que esto no ocurra, el equipo de aire acondicionado tiene que corregir la humedad, de manera que el punto rojo de inicio desde la saturación se vuelva a unir con el punto amarillo de inicio del sistema. Esta recta inclinada es la que me cierra el circuito y me permite que el sistema efectivamente arranque en 25 grados y 50% de humedad y luego cuando se mezclen los aires más la corrección de humedad, volvamos a la condición inicial para que el ciclo se cierre constantemente. Para conocer la inclinación de esta recta que acabamos de trazar, es que tenemos esta variable que le llamaba yo el factor de calor sensible, que es una mezcla de calor sensible más la suma del sensible y el latente, algo que vamos a calcular ahora en el balance térmico y que será muy importante para poder determinar la inclinación de esta recta que me garantiza que el aire no se seca cuando el equipo de aire acondicionado está funcionando. Veamos entonces acá que están trazadas todas las líneas del factor de calor sensible. La línea horizontal de 0 quiere decir que no tengo calor sensible, que todo es calor latente. Y las líneas inclinadas hacia arriba quiere decir que va creciendo el calor latente dentro del porcentaje de sensible más latente.
Lo que voy a hacer entonces es cortar las líneas para que no quede todo rayado el diagrama y solamente dejo dibujadas las líneas que van a quedar en el recuadro que tenemos a la derecha. Esas son las únicas que vamos a ver dentro del diagrama. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dos líneas de referencia. Factor de calor sensible 1 o factor de calor sensible 0,5, que quiere decir que tengo la misma cantidad de sensible que de calor latente. Como ustedes saben, el calor latente dentro de un ambiente por lo general lo aportan las personas respirando y exhalando anhídrido carbónico y ahí aportan vapor de agua, por ejemplo en un auditorio. Entonces es muy importante para el equipo de aire acondicionado saber cómo va a ser la inclinación de esta recta para poder humectar o deshumectar el aire y mantener la condición de confort en ambas variables. Veamos cómo lo voy a calcular en el balance térmico. Yo voy a tener el resultado de balance térmico de calor sensible del ambiente que me da que está ganando 10.600 kilocalorías y de calor latente por las personas, por los artefactos que aportan humedad y demás, 2.651. Entonces, factor de calor sensible es la división, el cociente entre el calor sensible, 10.600, dividido la sumatoria de ambos, 10.600 más 2.600. Y en este caso me dio 0,80. Eso me va a dar la inclinación de la recta. 0,80 es el valor que yo voy a identificar en el diagrama a la derecha y lo voy a unir con este punto de ábaco o el punto de referencia que yo pretendo mantener. Con eso voy a tener la inclinación de la recta por los motivos que ya les expliqué anteriormente de cómo funciona el equipo de aire acondicionado. Esta inclinación de la recta, cuando yo la trazo hasta la condición de saturación, obtengo un punto dentro del diagrama que se llama punto de rocío del aparato del local, que es la menor condición a la que el equipo de aire acondicionado puede enfriar el aire quitándole humedad, sabiendo que lo puede volver de nuevo a la condición inicial que veíamos anteriormente. Punto de rocío del aparato del local. Esta línea roja es la línea roja que representa la línea que cerraba el circuito cuando les expliqué cómo se movía el aire dentro del diagrama. Veamos ahora para terminar algunos ejercicios de aplicación. Estos son los ejercicios similares a los que van a hacer ustedes ahora en la aplicación práctica en taller. Vamos a tratar de ver estos tres rápidamente y después los vamos a pedir que pasen a taller a hablar con los docentes y que hagan los ejercicios para familiarizarse con toda esta tela de araña de líneas que tiene el diagrama. Entonces, en el primer ejercicio partimos de una condición de 29,7 de temperatura de bulbo seco y 65% de humedad. Y me piden que hay que bajarle 8 gramos de humedad específica a esa condición sin cambiar la temperatura de bulbo seco. O sea, me tengo que mantener en 29,7 y averiguar cuánto va a ser la nueva humedad relativa, que antes era de 65% y vamos a leer ahora cuánto es. Muy bien, identificamos el punto que nos acaban de pedir, que es 29,7 grados y 65% de humedad, es esta línea, este círculo negro que he puesto acá. Como me piden que baje la humedad específica, trazo la horizontal y leo cuánto es la condición que tengo en este parámetro. En este caso es 17,5. Resto 17,5 menos 8, que es lo que me han pedido, y me da que necesito una condición nueva de 9,5 de humedad específica. Entonces trazo la humedad específica en los 9,5 y la voy a unir con los mismos 29,7 grados. Anteriormente había leído en las líneas curvas que tenía 65% de humedad relativa y ahora estoy viendo que este tiene 37 de humedad relativa. Ahí lo he marcado en rojo porque esa es la respuesta a la consigna que me habían dado. Necesito bajarle entonces la condición a los 29,7 grados de 17,5 gramos de vapor de agua a 9,5 y leer ahí que la humedad relativa ahora va a ser claramente más seca. Se contrajo la esponja, tiene menos humedad, está ávida de tener mayor cantidad porque el volumen sigue siendo el mismo, porque sigue teniendo 29,7 grados. Lo tenía arriba y lo tiene abajo. Nada más que ahora el aire está más seco porque está más ávido de recibir vapor de agua. Veamos el ejercicio 2. A la condición resultante en el punto 1, obtener la situación en saturación. O sea, quieren que vea cuánto es el 100% de esta nueva condición que he obtenido. Y que verifique cuánto es la entalpía, o sea, el calor total de esta masa de aire, la temperatura de bulbo húmedo y el volumen
específico para esa condición. Vamos entonces al 29,7 y 37% de humedad. Ahí tenemos la línea de saturación de referencia y entonces voy a trazar esta línea diagonal que representa la temperatura de bulbo húmedo. Arranco desde el punto de 29,7 y 37% de humedad, llego a la saturación y leo. Si me voy hacia arriba, voy a leer 13,2 más o menos de entalpía. En la línea que está graduada por fuera del diagrama. Ahí está, 13,2 de entalpía. Y el volumen específico va a ser 0,87. ¿De dónde lo saco? Porque está en referencia a esta línea que es el 0,90 que tengo dentro del diagrama. Hay tres líneas de volumen específico solamente graficadas en el diagrama, entonces esta es 0,87. Ahí tienen la comparación de estas líneas rojas que serían las que están representando el volumen específico dentro del diagrama. Esta que tengo dibujada acá abajo a la izquierda es 0,85, la que está bien arriba es 0,90, la mía es una situación casi intermedia entre ellas, por eso la estoy interpretando como que es 0,87. Para tomarla con total exactitud, tengo que medir la distancia entre esta línea y aquella y hacer una proporcionalidad para saber con exactitud. Muy bien, entonces acá escribo en rojo los resultados de lo que me han pedido. Y por último, obtener la diferencia de humedad específica entre una condición interior que tengo de 20 grados y 60% de humedad y una condición exterior de 32 grados y 55% de humedad. Este último ejercicio es un ejercicio que vamos a hacer bastante en clases posteriores cuando hagamos cálculos de balance térmico, ya que en muchos parámetros me piden la humedad específica y por lo general los datos que me dan ya sea la climatología o las condiciones que me dan los equipos, están en temperatura y en humedad relativa. Y yo lo tengo que traducir a humedad específica para hacer la diferencia. Es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, identificamos el primer punto, entonces a la izquierda abajo 22 grados y 60% de humedad y el de arriba 32 grados y 55% de humedad. Trazo las dos horizontales y voy a leer que el primer punto tiene 8,5 gramos de vapor de agua y el que está más caliente, el de 32 grados, tiene 16,5 gramos de vapor de agua. Resto ambos, 16,5 menos 8,5 y me da 8 gramos de vapor de agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia de humedad específica? Este es el dato que voy a necesitar cuando vaya a hacer cálculo de balance térmico, 8 gramos de vapor de agua. ¿Sí? Este tipo de ejercicio lo vamos a tener que hacer tanto para el balance térmico que vamos a hacer en la clase que viene, como en sucesivas clases, incluso en el parcial, cuando tengamos que resolver y obtener este dato, vamos a tener que movernos en el diagrama psicométrico. Así que es importante que se familiaricen con este tipo de ejercicios. Muy bien. Para finalizar, les quiero mostrar que un diagrama psicométrico no solamente me muestra los distintos parámetros del aire, sino que también lo puedo usar, como en este caso lo usó el autor de Givoni, que es un investigador sobre condiciones de confort y de cómo las condiciones exteriores se pueden adaptar para que un edificio responda adecuadamente, si es posible, sin usar medios mecánicos para acondicionar. Y entonces lo que hizo Givoni es tomar el diagrama similar al que hemos estado aprendiendo a usar nosotros ahora, e identificar una zona de confort, que es ese círculo amarillo grande que tenemos ahí. A medida que los puntos de las condiciones exteriores me den, por ejemplo, hacia arriba y a la derecha, voy a necesitar, como dice acá, ventilación, mucha ventilación para que el edificio vuelva a la zona amarilla de confort. Si es un calor muy seco, como el que tengo más arriba, lo que voy a tener que hacer es poner un equipo que le quite humedad al aire para que vuelva a la condición amarilla de confort. Cuando sea como hacia la derecha, donde dice aire acondicionado, ahí es una condición muy extrema. Si leemos hacia abajo, vamos a ver que estamos en torno a los 37 o 40 grados y 20-25% de humedad relativa. Ahí es poco lo que tengo por hacer del punto de vista natural. Ahí sí tengo que tener un equipo de aire acondicionado mecánico para resolverlo. Cosas que suelen ocurrir, por ejemplo, en la precordillera, en la zona de San Juan, en el verano, que son veranos muy secos y no tengo humedad para quitarle el aire, tengo que poner un equipo de aire acondicionado que quite parte de calor. Un poco más abajo tengo la posibilidad de hacer un enfriamiento evaporativo. Abajo de la línea de confort tengo la posibilidad de usar inercia térmica y a la izquierda del diagrama tengo
las zonas más frías, donde yo tengo que favorecer las ganancias internas, la calefacción pasiva o los sistemas de humidificación para siempre tratar de llevar a la condición de confort. Todas estas rayas negras que se ven en el diagrama en la parte de arriba son datos estadísticos de la localidad donde yo estoy estudiando, donde me muestran las temperaturas medias de verano, de invierno y de los equinoccios, de manera que yo sabiendo eh, o dibujando las condiciones que va a tener según una estación meteorológica el edificio donde yo voy a intervenir, puedo ver rápidamente cuáles van a ser los recursos que tengo que usar en mi edificio para mantenerlo en la condición de confort. Esto es como el ABC de la arquitectura bioclimática. Entender qué tan riguroso es el clima por lo cálido, por lo húmedo, por lo frío, por lo seco, por lo ventoso y saber cómo tengo que incidir con estas herramientas antes de empezar a diseñar el edificio. Bueno, con esto hemos terminado. Vamos a pasar a la clase de taller, donde los docentes les van a explicar la actividad de que les van a dar una serie de parámetros como los ejercicios que hemos estado haciendo nosotros y ustedes van a aprender a moverse dentro del diagrama. Solamente les voy a hacer una recomendación, sean prolijos cuando se muevan dentro del diagrama, han visto que las líneas están muy cerca una de otra y cuando uno es bien prolijo consigue buena precisión para resolver los ejercicios. Muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo en próximas clases.